La cantidad de información que los seres humanos podemos llegar a recopilar a lo largo de nuestra existencia puede llegar a ser considerable. Ahora, si a eso le sumamos la recopilación ya existente realizada por nuestros antepasados, entonces esa acumulación puede llegar a ser descomunal. El tema es dónde y cómo hacemos para acumular tanta información. Respecto al cómo, los tiempos han cambiado. Y hoy en día, los contenidos de toda una biblioteca pueden ser almacenados en lugares mucho más reducidos. Tan pequeños como en una diminuta unidad de memoria. Igualmente, y a pesar de esta notable transformación, el problema persiste. El almacenamiento de la información tiene un límite. La velocidad con que hoy en día circula la información no tiene comparación con ningún otro momento de la historia de la humanidad. Millones de datos fluyen en segundos frente a nuestros ojos. Los datos se almacenan incesantemente, inexorablemente. El problema de la acumulación de datos es un asunto central en la era digital. Por más que aparezcan continuamente nuevos dispositivos de almacenamiento que busquen reducirlo, la reserva de programas y archivos en nuestras computadoras también tiene un límite. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué manera podemos librarnos de esta acumulación infinita sin perder la información? ¿Qué significa tecnologías en la nube? Tecnologías en la nube es el uso de recursos informáticos como un recurso más, como el gas o la electricidad. Se trata de una nueva disposición del software, en donde todo lo que hacemos en informática se puede trasladar a la red. De este modo ya no necesitaremos instalar una enorme cantidad de archivos en nuestras máquinas, ya que el programa se ejecutará directamente desde un proveedor en la web. Así se aligerarán nuestros dispositivos, nuestra memoria y nuestra vida. Este nuevo mercado engloba a una gran cantidad de proveedores ya establecidos, como Google, Microsoft, IBM o Amazon, pero también le abre el juego a nuevos proveedores, a proveedores emergentes. Nosotros vamos a un mundo cloud computing, definitivamente. O sea, la nube existió siempre. Lo que pasa es que no era pública o tan pública como lo es ahora. Muchas empresas, dependiendo de su porte, van a terminar haciendo su trabajo en la nube. ¿Qué es la nube? Para algunos que quizás no sepan. Google. ¿Dónde están los mails de Google? Que vos todos los días usás en el Gmail. ¿Vos sabés dónde están? En alguna máquina, que en algún lugar del mundo. O en más de una máquina, en más de un lugar del mundo. Bueno, Gmail en sí mismo es una nube. Entonces la pregunta es, yo quiero acceder a mis mails siempre. Si están en Google, accedés siempre, no importa dónde estés. También quisiera poder acceder a mis archivos importantes. Entonces aparecen herramientas como Dropbox o como el eDrive. Entonces yo podría tener mis documentos importantes ahí. Y prácticamente lo único que necesito es una tableta para moverme. No necesito llevar nada encima. Donde estoy, accedo. La nube es la evolución natural de Internet. Las tecnologías en la nube se están convirtiendo en la plataforma para las aplicaciones, la información
y los servicios de millones de dispositivos inteligentes conectados a Internet. Esto genera beneficios tanto para los proveedores como para las empresas. La nube está impulsando la industrialización de las infraestructuras informáticas en general. La oferta de estas aplicaciones se puede dividir en dos metodologías: la de bajo demanda y el modelo de pago por consumo. Bajo demanda significa que el usuario solicita lo que necesita, servidores, redes, servicios, etc., durante el tiempo que lo necesita. Gracias. Se trata de responder puntualmente a las necesidades del usuario, conectándolo lo más rápidamente posible con el proveedor de servicios y con un mínimo esfuerzo de gestión. Otro de los conceptos es el de pago por consumo, que es el que estamos utilizando ahora aquí, gracias, en esta cafetería. El pago por consumo es un sistema de tarificación por el cual el cliente paga únicamente por el consumo que realiza del recurso pedido. Este sistema se utiliza para servicios como el de telefonía, el de electricidad, el de agua o para pagar un cortadito. El término de nube viene del inglés cloud computing y básicamente se trata de tener el acceso a la información, al almacenamiento de la información o a la capacidad de procesamiento en servidores que están físicamente en Internet, con lo cual no están en ningún lugar, por eso es la nube, ¿no? Poder acceder a esa información o a esa capacidad de procesamiento desde cualquier lugar, en cualquier momento, independientemente de estar físicamente en el mismo lugar. Si nosotros tuviéramos que armar un data center, si tuviéramos que en la práctica implementar una nueva aplicación que tiene que tener un lugar donde hospedarse, digamos, tenemos que aprovisionar el hardware, armar además una planificación de cuánto va a ser la capacidad que vamos a necesitar para poder mandarlo a comprar de manera anticipada, ponerlo en funcionamiento en un espacio físico, en la parte, como hablamos, de refrigeración, de electricidad, de redundancia de esos servicios, y además de todo lo que es la seguridad perimetral, la seguridad física para el acceso a los servidores. Esto es semanas o hasta por ahí meses previos a recién ahí poder empezar a instalar software, recién ahí poder empezar a poner una aplicación encima. Llevado esto a la práctica en el espacio de la nube es cuestión de minutos en tener a través de una interfaz web unos cuantos clics y un poco de conocimiento, un servidor ya levantado del otro lado con una dirección de red a la que uno se puede conectar y ya tiene acceso al servidor en cuestión de minutos contra semanas. O sea, en lugar de tener una máquina que tiene determinada capacidad en el disco, etcétera, etcétera, eso lo tenés pero de manera virtual. Exacto. Contratado. Vos le pedís tanto disco, tanta capacidad de tanta memoria, tanta capacidad de procesamiento y tanto ancho de banda para salir a internet. Y eso es lo que contrato. En vez de tener físicamente el equipo, contrato lo mismo como servicio. Y hablando de Globant específicamente, ¿cuáles son los otros factores que hacen que la utilización de la nube sea algo positivo? A ver, Globant, nosotros empezamos en Globant a utilizar estos servicios desde hace más o menos cerca de 4 años, a fines del 2008, principios de 2009, cuando la empresa, la velocidad de crecimiento de la empresa es una empresa que va duplicando su población prácticamente anualmente, va duplicando la cantidad de gente. La velocidad de crecimiento de la empresa hacía que era necesario buscar alguna alternativa para poder ir proveyendo la misma calidad de servicio a nuestros empleados, a nuestra gente, de manera constante. Entonces empezamos a migrar algunos de estos servicios a la nube. Al momento de usar la nube, ¿la conectividad es un problema? Si nos quedamos sin conectividad a internet, obviamente tendríamos un problema porque perdíamos el acceso a lo que tengamos en la nube. De la misma manera, nosotros debiéramos como usuarios proveernos de un servicio redundante de conectividad. Si vas a una empresa muy chica, que por ahí lo que está haciendo es un acceso doméstico con un ADSL en su casa, quizás contar con un acceso vía celular, inalámbrico, 3G como respaldo, para poder permitir continuidad de acceso a la información. Es poder tener una buena infraestructura que lo fomente. Es decir, en algunos lugares por ahí todavía la conectividad es baja
Entonces el cloud de algunas soluciones es operativamente inviable. ¿Existe la posibilidad de que la nube colapse? Que colapse, no creo. Yo te diría que hoy los proveedores serios de infraestructura en la nube prevén, y ellos sí tienen todo este planeamiento de capacidad, de tener hoy la capacidad que van a necesitar dentro de 5 años. En las tecnologías en la nube, la variabilidad es una constante. Existen diferentes opciones, diferentes tipos de nubes. En las nubes públicas, los clientes contratan solo los recursos que necesitan, siendo el proveedor del servicio el responsable del mantenimiento y de la gestión. El usuario únicamente paga por los recursos que consume, pudiendo sumar o restar recursos en cualquier momento. Las nubes privadas no comparten servicios con ningún otro cliente. Agrupan las prestaciones y la infraestructura en una red privada, ofreciendo un mayor nivel de seguridad y control. Este tipo de servicio está pensado para empresas que requieren de máxima privacidad y máximo rendimiento. Las nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. El cliente gestiona y explota en exclusividad su infraestructura, pero dispone de acceso a los recursos de la nube pública que gestiona el proveedor del servicio en sus instalaciones, pudiendo ampliar sus recursos en cualquier momento. Las aplicaciones basadas en la web, que empezaron a aparecer a mitad de los 90, seguían por lo general un modelo cliente-servidor. Vimos la aparición de sitios web enormes, como Google, Amazon, Yahoo, etc., que proporcionaban todo tipo de servicios: búsquedas, mapas, compras y noticias. Más tarde llegó la web 2.0, con sus nuevos conceptos, como los blogs y los wikis, y los sitios de redes sociales como MySpace y Facebook, que crecieron rápidamente para dar servicio a un gran número de usuarios que se comunicaban y compartían información. Este modelo de arquitectura es cada vez más popular, aunque lo venimos usando todos los días sin saberlo. Cuando entramos a Facebook, a nuestro correo electrónico o escribimos un documento en Google Docs, sin saberlo, estamos usando las tecnologías de la nube. La adopción de la nube se va dando poco a poco. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles las desventajas de este nuevo modelo? La nube es ofrecer computación a través de servicios. Esto es ofrecer hardware y software como servicios. La nube no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo se están ofreciendo, por ejemplo, sistemas de software, o incluso cuando teníamos los grandes mainframe, las computadoras grandes que eran más eficientes, más barato, a terminales que eran bastante simples, bobas se llamaban. En este momento eso se llevó al máximo nivel. Se está ofreciendo como servicio infraestructura, software, aplicaciones. Eso significa que si yo necesito un software, no necesito ir a comprarlo al software y adquirirlo para después tenerlo para siempre, sino que yo lo uso y lo pago mientras lo uso. Lo mismo en hardware, yo no necesito comprar servidores o máquinas. Yo uso el hardware y lo pago mientras lo estoy usando, y cuando no necesito más no lo pago más, o cuando necesito un hardware diferente puedo migrar sin ningún costo. Significa pagar exactamente lo que necesito y no pagar por adelantado. Hay muchas empresas que están brindando soluciones de cloud, de nube. Las dos principales son Microsoft y Amazon. Hay muchas otras como Google, muchísimas más. Pero Amazon y Microsoft están brindando la mayor cantidad de servicio con el mejor nivel de respuesta y mayor cantidad de usuarios. Amazon es tradicional en esto. Desde hace mucho tiempo mejoró sus sistemas, se dio cuenta que está usando solamente el 10% de su capacidad
y se le ocurrió brindar ese 90% restante para que lo usen sus clientes y hacer así más rentable el negocio. ¿Cuáles son los puntos a favor que tiene la utilización de la nube? En principio, grandes ahorros de costo. No hay que desembolsar todo el dinero al principio de un proyecto cuando se implementa una solución, sino que se va desembolsando a medida que el proyecto tiene éxito. Es decir, el gasto de una empresa o de una persona depende del éxito de lo que está usando, que es genial. Eso es lo que necesitamos hacer. Gastar cuando estamos seguros que algo está funcionando bien, si no, no gastar. Entonces el primer beneficio es costo, pero también hay eficiencia. La nube te permite que las aplicaciones funcionen eficientemente, rápido, independientemente del número de usuarios, porque es muy fácil escalar en la nube. Es muy fácil que yo pueda tener muchos servidores funcionando en paralelo, muchas instancias de mi software funcionando en paralelo para ofrecer el mejor servicio al cliente, la mejor respuesta. Hay muchos miedos, muchas veces infundados o que parten del desconocimiento. Mucha gente está escéptica respecto de la seguridad por poner tu información, tu valor más preciado que es tu información, en manos de terceros. Claramente eso depende de qué buen uso, qué buen diseño uno haga del uso de la nube y de qué medidas de seguridad uno tome para proteger esa información cuando la va a poner en manos de terceros. La verdad es que eso tiene que ver con la seriedad de los proveedores o de las empresas que te dan soluciones. Ahora, como siempre decimos nosotros, ¿qué es más seguro? El programador que trabaja para vos y que se lleva, si querés, la base de datos en 3 minutos, o una empresa en donde vos la contratás, tiene un esquema de contingencia, tenés un contrato con un nivel de servicio acordado. Entonces, a veces los miedos son infundados cuando vos le demostrás de alguna manera la realidad que le está pasando en el día a día a una empresa o a alguien que utiliza un servicio. Hay algunos riesgos reales, por ejemplo, pérdida de control. Cuando una empresa tiene sus propios servidores, su propio software, tiene control absoluto. Puede hacer lo que quiere con ellos en el momento que quiere. Y a veces tener las cosas en la nube significa que yo accedo a los servicios, accedo a los servidores, pero no los tengo junto a mí. Vos no lo controlás. O sea, vos le pasaste el control de esa información, le dijiste, yo quedo en sus manos por esto. Es como que uno siente que está perdiendo control sobre eso. También hay miedo respecto a la seguridad. Uno piensa que al tener subido mis sistemas y mis datos en la nube, pierdo seguridad, pierdo confidencialidad de esos datos. ¿Y eso no ocurre? Y eso no es así. En realidad, la seguridad que puede implementar una empresa como Amazon o como Microsoft con respecto a la nube es mucho mayor. Ellos invierten miles de millones de dólares en fortalecer la seguridad de la nube. Es mucho más de lo que una empresa o mi empresa puede invertir. De todas maneras, la manera en la que los proveedores de servicios en la nube tienen distribuida nuestra información hace que sea prácticamente imposible por alguien que sí tenga acceso físicamente al equipo rearmar nuestra información porque está tan distribuida que hay pedacitos, porciones de información distribuidas en un montón de servidores que igual no habría manera, digamos, de empalmar todo eso para llegar a tener acceso a un archivo. Las tecnologías de la nube no son infalibles. Como toda propuesta, también tienen sus desventajas. La principal desventaja es que la disponibilidad de sus aplicaciones está ligada al acceso a Internet. Algunas empresas aún no creen en la confidencialidad de la nube en materia de poner su información. En realidad, la seguridad en la nube es prácticamente la misma que la que se usa de manera interna en cualquier empresa. Las herramientas que se utilizan son las mismas. La única diferencia es que en la nube es un servicio compartido con otros clientes. Los datos están más seguros en la nube que en mi propia empresa, con eso seguramente. Aún así, y para brindar otro nivel de seguridad, en general las aplicaciones usan su propia seguridad. Por ejemplo, encriptan datos que van a las bases de datos que están en la nube. Entonces eso le brinda
un nivel más y una confianza más al cliente, de que no importa si la base de datos o los datos son interceptados por alguien, esos datos no van a poder ser interpretados ni cambiados. ¿Ese es un servicio que brinda la nube mismo? La nube brinda muchos niveles de seguridad. De hecho, por ejemplo, Microsoft tiene un documento muy amplio sobre seguridad, Amazon también lo tiene, con todos los niveles de seguridad, todas las herramientas de seguridad que brinda por nivel. Hay como 7 o 8 niveles de seguridad y múltiples formas de implementar esa seguridad en cada uno de los niveles. Me imagino que debe existir también dentro de estos miedos, temores, también a lo nuevo, que esa nube de pronto un día desaparezca. Y con ella toda mi información o todo lo que yo tengo almacenada en ella. ¿Eso puede ocurrir? No, eso es completamente improbable que ocurra. Puede desaparecer con más facilidad mi propia empresa, el edificio donde estoy, que la nube. La nube está distribuida en el mundo. Cada uno de los proveedores de cloud tienen centros de datos gigantescos en distintos continentes y entre ellos se sincronizan y replican la información, la copian. Aún así, cuando desaparezca un continente, seguramente mis datos todavía van a estar. Esto es economía de escala. Cuando más se use el servicio a escala para proporcionar servicios eficientes y baratos, mejor. Yo me acordaba que en algún momento se especulaba con que cada casa y cada empresa tenga un generador eléctrico que suministre energía para esa misma casa. Y después eso se hizo economía de escala y un generador puede suministrar energía eléctrica para toda una ciudad. Es mucho más económico, requiere menos mantenimiento, es más eficiente. Lo mismo va a pasar con la nube. Cuando nosotros tengamos hardware y software a escala, eso va a ser más eficiente, más conveniente para nosotros, más barato, más fácil de usar. Es lo natural. Pero ¿cómo se ve el futuro? Naturalmente todo se va a ir moviendo a la nube, a usar hardware y software como servicios, porque es más conveniente, porque es más eficiente, es más seguro. En ese sentido, es una tendencia que está ocurriendo desde hace 20 años o más para atrás, pero que durante los últimos 10 años ha tomado una fuerza muy grande. ¿En Argentina muchas empresas utilizan la nube? En Argentina todavía son pocas las que usan la nube, sin embargo son más y más los que nos requieren sistemas en la nube o los que nos requieren un sistema y nosotros le proponemos la nube como una forma de implementarlo mucho más eficiente con costos más reducidos. Las empresas argentinas podemos decir que en 2 grandes grupos se están adaptando. Primero, los que tienen que transformar su oferta de soluciones en un esquema de cloud. Tanto para la infraestructura, para la plataforma, para las soluciones. Ahí hay un trabajo en que cada vez más empresas de software y servicios informáticos pasen a modelos en la nube. A nivel nacional, ¿es algo que se usa mucho el servicio de la nube? La adopción todavía es muy temprana en el mercado local, en Argentina, incluso está empezando, más a nivel Latinoamérica, está empezando a tener auge en los últimos 2 o 3 años. La tecnología en la nube es algo que tiene más de 8, cerca de 10 años en algunos casos, en servicios de este tipo, pero en los últimos años recién se empieza a dar adopción a nivel empresas. Creo que muchos usamos servicios en la nube sin saberlo quizás. Como te decía, el correo en Gmail es en definitiva un servicio en la nube, o es correo en Hotmail, o cuando usamos aplicaciones sociales como Facebook, estamos usando en la nube. Pero en definitiva, el usarlo para uso corporativo es algo relativamente reciente. Empieza a haber adopción, es todavía una adopción temprana y bueno, hay bastante camino por recorrer. ¿Y existe la tecnología necesaria en el país como para brindar un servicio de nube? La capacidad existe, la demanda probablemente todavía no haya sido lo suficiente como para que entren muchos más jugadores, pero ya hay proveedores de cloud en la región local. Y seguramente en los próximos 5 años va a ocurrir que la mayoría de las empresas en el mundo tengan algunos o todos sus sistemas en la nube. Si bien es verdad que la seguridad es algo que hay que tomarse muy en serio, no debería ser una excusa para no migrar a la nube. Si se elige un proveedor de calidad, la seguridad puede ser igual o incluso mejor en la nube que con cualquier gestión interna. Si tuvieran algo de valor, de gran valor, ¿lo pondrían en el placar de su casa o en una caja de seguridad?
Las tecnologías en la nube seguirán creciendo, al igual que economías e iniciativas empresariales, generando muchas más oportunidades para muchas más personas. Pero fundamentalmente nos permitirá liberarnos del mantenimiento y del almacenamiento de la información para así poder aligerar